Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al apartado 6 de la unidad 4. En este apartado nos vamos a centrar en la figura del faraón. Eh, Estuvimos hablando de que el máximo poder político, en este caso de Egipto, era el faraón, ¿vale? Y además es que tenía un gran poder, era considerado un dios. Por lo tanto, para que también fuese para que fuese efectivo ese poder, para que tener tanto poder, el faraón necesitaba de una administración, de una serie de personas que pudieran ayudarle para controlar todo el territorio de Egipto, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este vídeo nos vamos a centrar en la figura del faraón, vamos a hablar de quién era el faraón, por qué tenía tanta importancia, y después vamos a decir como una pequeña lista de personas que ayudaban al emperador en las tareas de gobierno, ¿de acuerdo? Para que poder controlar ese territorio tan extenso que era Egipto. Bien, en primer lugar, el faraón, faraón eran los reyes de Egipto, ¿vale? Y en este caso tenían un poder absoluto. Cuando hablamos de poder absoluto, tenemos que pensar en que el faraón en este caso es una persona que en sus manos tenía los poderes de todas las cosas, tenía el poder económico, era el que decidía, pues podéis verlo aquí, ¿no? Concentraba todos los poderes, dictaba las leyes, gobernaba el país, era el propietario de la mayoría de las tierras de su país, controlaba también el comercio, decidía con quién comerciar. Además, mandaba al ejército. Como podéis ver, tenía un montón de atribuciones de poderes, ¿de acuerdo? Los egipcios, de hecho, consideraban, al tener tanto poder, bueno, pues consideraban que el faraón era como un dios, ¿vale? Tenía la categoría de deidad. Y bueno, pues un egipcio ante el emperador tenía que arrodillarse, no podía mirarle ni tocarle, y además se pensaba, ellos consideraban que el faraón era la persona, entre los poderes que tenía como Dios, era el encargado de provocar la crecida del Nilo. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la gran importancia que tenía esta crecida del río Nilo, ya que aportaba un material que eran los limos, que generaban esas tierras negras a los lados en las orillas del río Nilo y que eran utilizadas para poder cultivar. Por lo tanto, como podéis entender, para que eso se produjera, bueno, pues la consideración que tenía el faraón era muy grande, ya que la economía de Egipto casi toda era relacionada con la agricultura. ¿Vale? Bueno, cuando un faraón moría, quien le sucedía era su hijo varón, ¿vale? Aunque aunque también hubieron casos de mujeres que accedieron al trono de los faraones. Entre ellas, quizás la más famosa fue la de reina Hatshepsut, que reinó en tiempos de la dinastía decimoctava. Y bueno, pues es muy curioso porque a la hora de representar a esta reina, o la reina o la faraona Nefertiti, Nefertari, ¿vale? Pues han sido mujeres muy activas en el gobierno de Egipto, ¿vale? Bueno, pues a la hora de representar a estas mujeres que accedían al título de faraón, era muy común que se las representara con una barba, ¿vale? Tal y como podéis ver en esta imagen, esta es una representación de un faraón, ¿vale? Y lleva un casco azul, ¿vale? Representando el poder político que tenía, una vara de mando, ¿vale? Y una cruz de... ¿vale? Bueno, pues como podéis ver tenía... bueno, pues cuando moría un faraón, le sucedía inmediatamente su hijo varón, aunque ya hemos dicho que muchas mujeres tuvieron también cierta relevancia en el de Egipto. Y bueno, pues la sucesión de estos diferentes de padres a hijos generó verdaderas dinastías, ¿vale? Hablamos de un total de 31 dinastías en la historia de Egipto, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya hemos hablado de la figura del faraón, que era considerado un dios, que se pensaba que era el responsable de esas crecidas del Nilo, que hubieron mujeres también al mando del gobierno de Egipto, que se formaron estas dinastías que concentraba el poder de muchas cosas, político, del ejército, economía, comercio, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una vez vamos a hablar de eh, las diferentes instituciones de las cuales necesitaba el faraón para poder administrar un territorio tan extenso como era el de Egipto, ¿vale? Los faraones contaban para ello con una serie de funcionarios que lo acompañaban, ¿vale? Vamos a hablar de los diferentes funcionarios. En primer lugar, tenemos que hablar de los nobles. Los nobles estaban formados prácticamente por los miembros
de la familia del faraón, además de otras familias también pues, que habían conseguido muchos privilegios, mucho poder económico, ¿vale? A través del comercio, a través de la agricultura, bueno, pues se habían hecho fuertes económicamente, muy ricos, ¿vale? Bueno, pues estos nobles gobernaban las provincias, se encargaban del gobierno de las provincias de Egipto y lo que hacían básicamente era cumplir las órdenes, los mandatos que realizaba el faraón en los lugares en los cuales ellos estaban armando, ¿vale? Además, también eran los encargados de recaudar los impuestos. Muchas veces estos impuestos se recaudaban en especias, es decir, en partes de la cosecha que le entregaban al gobernador y que él hacía llegar al faraón, ¿vale? A unos nobles que le ayudan a gobernar todos los territorios que formaban Egipto, ¿vale? Las provincias egipcias se conocen con el nombre de nomos, ¿vale? Y los gobernadores de estas provincias se llamaban nomarcas, ¿vale? En segundo lugar, hay que hablar de los sacerdotes. Ya hemos hablado de ellos, eran un elemento muy fuerte. Y bueno, los sacerdotes también, pues digamos que administraban parte del territorio, ¿vale? Los sacerdotes dirigían los ritos religiosos, pero también eran los encargados de administrar los templos, ¿vale? Muchas personas, miles de personas trabajaban para los templos y, de hecho, los campesinos tenían que entregar parte de la cosecha a un templo. ¿De acuerdo? Cada ciudad tenía un dios preferido o una serie de dioses principales y bueno, pues estos sacerdotes estaban muy activos en esa ciudad, ¿vale? Por lo tanto, los campesinos de esa ciudad tenían que entregarle a los sacerdotes parte de su cosecha. Hablamos también ahora de los escribas. Ya hemos hablado de que los escribas eran muy importantes, tenían una gran consideración tanto en Mesopotamia como aquí en Egipto. Y bueno, pues ¿por qué tenían un gran poder? Pues básicamente porque eran los pocos que sabían leer y escribir, ¿vale? Eran los encargados de redactar los documentos oficiales, las órdenes del faraón, los acuerdos comerciales, las cantidades de productos que entraban, que salían, llevaban la cuenta también de los impuestos recaudados y eso mismo, ¿vale? En los graneros oficiales pues se encargaban de contabilizar los productos que entraban y los productos que salían. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente tenemos que hablar del ejército. El ejército protegía las fronteras de Egipto. Hemos hablado de que el territorio es enorme, por lo tanto era necesario tener una fuerza de seguridad, en este caso, una fuerza de protección, de defensa, ante los posibles ataques de pueblos vecinos, ¿vale? Eh, los miembros del ejército solían recibir por parte del faraón, solían recibir tierras, oro o esclavos que podían capturar en una batalla, ¿de acuerdo? Los jefes del ejército, de hecho, tenían un gran poder, eran muy poderosos y solían tener un gran prestigio social, es decir, tenían una gran importancia en la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el apartado de hoy. Ya hemos visto las diferentes instituciones que ayudaron al faraón para controlar tantos territorios y hemos hablado también de la gran figura, de la importancia, de la gran relevancia del faraón en el gobierno de Egipto. Espero que os haya servido. Nos vemos en la próxima clase y espero que estéis todos bien. Un saludo. Adiós.